Tres. ¿Qué tal? Ahí Muy está. buenas tardes. Aquí estamos con Alejandro Reinaga, un exponente interesantísimo. Él nos va a contar absolutamente todo acerca de los temores, cómo se trabajan los temores en escenario, afuera del escenario, qué cosas hacemos en la previa, posteriormente, cómo nos preparamos. Vamos a dialogar con él acerca de cuestiones muy, muy particulares sobre el tema de los miedos. Y ustedes vieron en clase de oratoria qué tiene que ver esto de los temores junto con la neurociencia, cómo lo analizamos. Así que bienvenido, Alejandro, muchísimas gracias por sumarte a esta propuesta. Hola Juan Manuel, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, como mencionaste, yo soy Alejandro, soy de Salta, estoy viviendo actualmente en Buenos Aires, tengo 22 años, estudio periodismo, ya estoy a punto de recibirme, trabajo en marketing digital con la herramienta de Google Ads, toda la publicidad que le llegan a ustedes, gran parte gestionada por mí, así que perdón por ahí por cortar algún video. Y también hago stand-up como hobby, que es algo que me encanta hacer y que lo practico siempre que tengo un espacio, un huequito, trato de hacer algún show. Ahora, obviamente, porque por la cuarentena está muy parado, pero es una de mis pasiones que tengo acá y el humor es un cobijo que yo tengo para escapar en realidad un poco también, ¿no? Contame, Alejandro, ¿cómo es esto de la previa? ¿Cómo te decidiste a hacer esto? Porque, claro, decimos que los temores son esa situación que nos colocan en una zona de confort y de creatividad. Estamos en la lucha, o sea, para ser creativos nosotros tenemos que romper con ese hombre primitivo, con ese cerebro que nos dice no lo hagas, quédate acá, anda por lo seguro. ¿Qué cosas te pasaron en la previa? ¿Por qué te preparaste para hacer esto? ¿Qué cosas te decía tu espíritu, tu cerebro para hacer esto del stand-up, ¿no? De pararte frente al público, que es terrible. Sí, primero, bueno, esto empieza, claramente todas las personalidades son distintas y a mí particularmente, yo desde chico siempre me gustó exponerme, ¿sí? Estar frente, salir en todo, el típico pibe que le gusta salir en todos los actos del colegio, que le gusta hablar en público, estar enfrente, y algo que a mí yo me daba cuenta que siempre cuando mis exposiciones solían ser un poco más distendidas porque había un poco de humor, un humor no buscado, que salía solo natural. Y después yo el stand-up, por ejemplo, no lo conocía. Lo conocí recién acá por un amigo que me invitó que él iba a hacer y después del tiempo dejó, yo continué. Y me di cuenta que era el tipo de humor que a mí me gustaba, porque es un humor directo, un humor puede ser inteligente, pensado y es el humor más difícil, por eso es lo que a mí me gusta. Porque no es fácil hacer reír desde el stand-up, porque el stand-up tenés que hacer reír desde tu personal Claro. y conectarlo con la gente para que se sienta identificada. Por eso cada humorista o comediante de stand-up tiene su público, porque de los personal vos tratas de conectar con un público en particular. Pero claro que no Y es para una prepararme, cosa mandada, ¿no? O sea, no es mandado, sino que hay una ciencia ahí, porque hay que estudiar eso de la atmósfera, y que decir, ¿cómo lográs que la gente se enganche con vos ahí? exactamente, tenés que estudiar cada, cada reacción, cada cosa que la gente devuelve en medio del escenario, así sea un gesto, así sea un aplauso, una sonrisa, incluso el mismo silencio es lo que tenés que estudiar y analizar función tras función, porque el stand-up no es que es una carrera que vos haces 1 o 2 años de stand-up y porque lo cursaste y lo hiciste, sos el mejor comediante. No, Claro. para hacer stand-up, para poder aprender realmente a hacer stand-up, tenés que tener funciones, tenés que tener escenario, ¿sí? Ujú. Y es en cada escenario en el que realmente aprendés, y aprendés más cuando fallás, no cuando te va bien. Lo importante Mirá, acá mirá es qué fallar porque es muy interesante esto que decís porque a nosotros nos pasa en general, al ciudadano común de pie, que no tenemos práctica de estar frente al público. De hecho, en ningún lugar, en ninguna institución, en escuela, nos entrenan para ir a la palestra y defendernos frente al público. O sea, esto se necesita claramente tener exposiciones permanentes para ir exacto. mejorando y tomando qué es lo que, en dónde es lo que fallamos y aprender del sabor del fracaso, como decís vos. Exacto. Primeramente y lo ideal es siempre que tengas la mayor cantidad mientras más posibilidades tengas de pararte a hablar frente a alguien, así sean 3 personas, 5 personas, 20 personas, 100 personas, está bien, porque es lo que forma parte de la práctica y lo que te permite poder ir puliendo también cuál es tu performance en un escenario, ¿sí? Yo estoy estudiando periodismo, parte de la comunicación, o sea, mucha técnica de comunicarme frente al público lo tengo, más que mi rama es para la radio y la televisión, que es lo que más me gusta. Y el stand-up tiene mucho de esto. Entonces el stand-up a mí me complementa en mi carrera porque algo particular que tiene es captar la atención.
Y en las primeras funciones, en las primeras veces que te pares al frente de la gente, tenés que ir con la idea de que si fallás en las primeras exposiciones que tengas, es lo mejor que podés hacer porque de ahí vas a pulir y vas a poder encontrar más rápido el lugar. Si vos tenés así sean shows, eventos, o tengas muy buenas performances en todos, y no fallaste una vez, cuando el día que tambalees un poco y te vaya mal, te va a frustrar mucho más que si ya conoces cuál es la experiencia del fracaso. Porque realmente los stand-uperos, por lo menos, los que tienen más de 10 años, 15 años, son buenos, pero en sus comienzos no todos fueran buenos. O sea, fueron Claro, aprendiendo y sí, sí, sí. Es de un la progreso. experiencia. Y qué interesante esto que Exacto. decís, Ale, porque justamente en la última clase estuve hablando de esto de cómo empezar a hacer actividades o llevar adelante actividades que no tienen nada que ver con nosotros, que nos sacan de la rutina, pero justamente para activar en el cerebro esa creatividad que tenemos todos potencialmente ahí guardada, ¿no? Y que vos decís, el stand-up a mí me sirve para potenciar todo lo otro, o sea, todo tu parte Exacto. formal, el laburo, el día a día, el estudiar seguramente llevas adelante ciertas conexiones cerebrales, ciertas asociaciones, esa creatividad que te hace unir un objeto con algo que no tiene nada que ver y que a la hora de generar creatividad ahí te sirve, ¿no? Exacto, porque el stand-up es 100% neurociencia, o sea, 100% es como en el marketing, cuando intentas vender, tratás de conectar o hacer que algo se despierte dentro de la mente de las personas para que tomen la reacción que vos buscás, así sea que se deprima, como el actor que buscas generar Sí, o tristeza, o enojo, o risa, en el caso del stand-up risa, ¿sí? En el caso del marketing también buscas algo positivo para que en el marketing, por ejemplo, buscas confianza en la gente, y lo buscamos utilizando palabras, gestos, y también la postura indica mucho para poder lograr esa reacción. Y el temor propio lo vas aprendiendo con el mayor contacto que tenés con la gente. O sea, mientras más posibilidad tengas de exponerte frente a alguien, mayor aprendizaje vas a tener. Así sea qué charlando con un interesante. amigo que no hablabas antes, o si te metes en algún grupo en el cual no estás muy acostumbrado, incluso si el grupo sea tímido, aprendés. Porque cuando Sí, 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 sí. en el grupo por ejemplo, en el grupo de las personas tímidas, hay cosas que a ellos les atraen y que gran parte del público también tiene. Entonces, si lográs, y así también como en las personas más dispersas, si vos estás en un grupo donde hay muchas personas que son muy dispersas, son más extrovertidas, cuando lográs identificar qué es lo que a esas personas les entretiene, te resulta más fácil llevarlo a un escenario o a una Exacto. exposición, incluso cuando es una exposición ante tus jefes en el trabajo o entre tus Así compañeros. es. Y hay algo interesante que dijiste, el tema de los temores. ¿Qué temores tenés internos, tus propios temores y los temores que ves afuera, ¿no? Digo, ¿qué cosas laburás en la previa y antes de haber arrancado con todo esto? ¿Qué cosas te decía tu cerebro, no vayas por ahí o vas a fracasar? ¿Qué cosas, qué errores quizás cognitivos estaban dando vuelta en tu cabeza? La vergüenza, o de que te vayan a criticar, la cosa social, eso cuando salís de la manada y que la gente siempre cuando haces cosas diferentes dice, me parece que vas por el camino errado, y creo que vas por el camino cierto, ¿no? Exacto, sí. Bueno, antes, como te comentaba antes de que empecemos a hablar por aquí, las primeras presentaciones que tuve de stand-up, en los primeros shows que tuve, por ejemplo, lo que a mí me preocupaba era que nadie se ría. O sea, es lógico, ¿no? Claro, vas a hacer un show de stand-up, buscas que la gente se ría, tu miedo va a ser que la gente no se ría. Pero después con el tiempo me fui dando cuenta que no tengo que tener miedo que la gente no se ría, porque cuando la gente menos, en las shows en las que las personas menos se rieron, van a ser lo que más aprendes, lo que te mencioné anteriormente. Entonces fue mutando mi miedo. Mi mayor miedo hoy, antes de la previa, por ejemplo, es olvidarme la letra. Para mí es mucho peor, mucho más terrible que olvidarme la letra o parte del monólogo que la gente se ría o no. Claro, claro, claro. La obligación de alguien que se sube al escenario es poder terminar. Y cuando estás cometiendo un error, esto es lo que vos decías, ver por dónde ir, por dónde no. Cuando vas viendo por dónde ir y por dónde no tengo que ir, es en vivo, es ahí, no es la previa, es cuando estás ya en el escenario. Por eso te digo, cuanto más escenario tenés, es cuando más aprendés realmente y con mayor velocidad aprendés ahí a descubrir por dónde tenés que ir. Si ves que hay
un poco menos de risa que antes hubo, ya sabés que tenés que cambiar el speech y Y, cambiar el remate. ¿Y qué cosas recuperás? Porque seguramente, a mí me pasa cuando yo hago disertaciones o cuando me paro frente al Sí, público, hago recuperación de determinadas sensaciones placenteras, dopamina, digo, algo me devuelve a mí el escenario y yo con esto me quedo y lo guardo de información. ¿Qué información vos te guardás para decir, lo hago de nuevo? Esto está bueno, sentir esto, y cómo laburás eso de, yo tengo que sentirme así, tengo que tener esta seguridad y tengo que tener determinados condimentos para pararme y disfrutar yo, porque finalmente lo que tenemos que sí, terminar haciendo es disfrutándolo nosotros para poder disfrutarlo generar totalmente. estas neuronas espejo, ¿no? Esto con la gente. Exacto. Lo primero que yo tomo es, cuando armo un monólogo para poder presentar, ¿sí? Para hablar frente a la gente, es que tengo que confiar en lo que yo estoy diciendo. Por más que esté mal o por más que sea bueno, tengo que confiar 100% en lo que tengo ahí, porque es la confianza y la seguridad con lo que vos decís que puede impactar o no. Porque ahí puede ser que vos estés practicando algo, y a lo mejor vos decís, me está haciendo ruido. Pero vamos a ver en el escenario, y en el escenario voy a poner, por ejemplo, un acting, porque la verbal también va acompañado siempre del cuerpo también, ¿sí? Es lo que impacta y de donde se muestra la seguridad. Y por ahí eso que vos no le tenías tanta fe es lo que más explota. Entonces vos ya te das cuenta, bueno, esto salió con este gesto y acá explotó mucho la gente, lo voy a hacer. Pero obviamente la condición acá es que no pierda la naturalidad de la primera vez que lo hiciste, porque también cuando algo es forzado también se nota y también ya pierde la gracia. Las personas se dan cuenta cuando vos estás haciendo algo de confiado o cuando crees o haces sentir que los estás subestimando y vos pensás que porque vos terminaste así y ya crees que ellos se tienen que Claro. reír. No, no. Esto en el momento tiene que ser espontáneo, tiene que ser natural, y por eso te digo, tenés que confiar 100% en lo que tenés en el monólogo, y si no es un monólogo, tenés que tener siempre una base escrita que te hayas aprendido para Claro. saber por dónde ir. Saber, por ejemplo, si haces una pregunta y si por ejemplo, preguntás, ¿de dónde sos vos? Y de ahí viene un remate, por ejemplo, ves si vos sos de Argentina, si te dice que sí, capaz que haces un chiste ahí de argentinos, pero si te dice que no, tenés que tener un plan B y una escapatoria para Exacto, poder salir. exacto. Tenés que, Pero tenés que ahí no hay improvisación, ahí hay como un estudio previo, ¿no? O sea, ya vas como pensando cuáles pueden ser las diferentes derivaciones que va a tener tu palabra, tu pregunta, tu gesto. todo está Está bien que el preparado. análisis lo haces ahí y es rápido, pero ya vas como un entrenamiento, ya vas como medio preparado para ver por dónde se puede llegar a mover la cosa. Totalmente. Salvo que estudies impro, o sea, Sí, que, sí, sí, que, sí. que- que sea, que estudies ese tipo de humor en el que vas improvisando en base a lo que la gente te va dando, los recursos que vas teniendo. En el resto de la comedia o incluso en el stand-up, hasta lo que parece improvisado está pensado. Claro, Porque es lo que te digo. Si una persona te dice que sí, perfecto, listo. Ya tenés algo para decirlo y te va a salir como lo habías planeado originalmente. Pero si te dice que no, tenés que tener algo. Son muy pocos los humoristas que pueden los comediantes de stand-up al menos, que pueden hacer realmente una improvisación en el momento, que es un humor exacto, espontáneo. Pero también ya ahí se escapa un poco del stand-up, porque el stand-up, como te digo, es una premisa y el remate, ¿sí? exacto. Y cuando haces participar al público, vos tenés que estar preparado para todo lo que te pueda decir el público. Por eso lo tenés que pensar antes. Entonces, lo que pasa en el escenario está planeado, está planificado, está pensado antes y está armado y está pensado para que parezca natural, ¿sí? O para que Exacto. se vea natural. Porque si la gente también ve que lo que vos pensaste, lo que vos armaste, lo que estás dando, no es natural, tampoco divierte. Es como Y que por es ahí hay una risa, pero de realidad. una conexión interesantísima con el marketing, porque estás buscando cierta reacción. O sea, nada en el marketing es casual. O sea, yo intento No, determinado color, exactamente. determinado movimiento, determinada música, porque necesito esa reacción. Y más o menos en el stand-up, yo necesito determinadas reacciones. Exactamente. Bueno, en el marketing, en el periodismo, que son marketing que estoy trabajando y periodismo lo que estoy estudiando, a ver, es 100% saber qué es lo que le gusta a la gente y qué es lo que activa las neuronas que lo van a hacer reaccionar de tal Claro. manera. ¿Sí? El marketing es, si voy a poner celeste porque busco tranquilidad, trato de transmitir confianza, si pongo el color naranja
estoy buscando por ahí un poco más de impacto, atraer a los niños les gusta el naranja, el amarillo, ¿sí? El rojo, que llame la atención, de alerta, de peligro. Bueno, pasa lo mismo en el stand-up, o pasa lo mismo incluso cuando vas a hablar para cualquier conferencia. Es muy Sí, importante conocer también ya algo que sepa la gente. En el marketing hay, por ejemplo, en el marketing hay palabras que ya se sabe que impactan psicológicamente en las personas, entonces se utilizan, ¿sí? No lo exacto. mismo a la persona que querés comprar que le decís, mirá este espectacular producto y le decís que te cambia la vida porque Claro, es lo que te sirve, otros ¿sí? recursos, Eh, sí. Exactamente, es el por qué te estoy brindando esto y no qué es, ¿sí? Pasa lo mismo, estoy haciendo este chiste para que, no Exacto. quiero, cuando contás un chiste, obviamente buscas la risa, pero no lo vendés como que la gente se tiene que reír sí o sí del chiste, Así es. Y ¿sí? una Es el cuestión, una reflexión respecto de esto de, ¿qué crees vos, qué cuestiones culturales, psicológicas, educativas potencian esta cuestión de estar frente a un público, poderlo hacer? ¿Y qué cosas crees que directamente te eliminan, te hacen no poder hacerlo? ¿Qué cosas hay a favor y en contra? ¿O qué cosas deberían ser útiles o deberían estar para que las personas recuperemos esta habilidad, que es una habilidad, de hecho, reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una de las 10 habilidades para el mercado laboral que se viene, para la vida que se viene, ¿no? ¿Qué cosas potencian y qué cosas directamente te aplacan esta habilidad? la habilidad de la comunicación. A ver, lo que te lo potencia es la observación, ¿sí? Como te digo, mientras más escenario, mejor te sirve. Cuando vas a hacer marketing, hay cosas que ya se saben que va a pasar en la gente. Cuanto más pulís la observación, mejor, más fácil te resulta mejorar cada vez que te parás frente al público, ¿sí? Eh, Algo que te elimina y te lo apaca es no ser autocrítico, ¿sí? Decir, esto tenía que ser perfecto, y no salió como tenía que salir, yo soy malo. No, en Claro, absoluto. exacto. Porque a lo mejor es correcto lo que estás haciendo, pero la forma en la que lo planteaste no es la que a la gente le participaba, por ahí el tono, la postura, ¿sí? Y para adquirir herramientas, y más si recién estás empezando en la oratoria, estás empezando o estás pensando en estudiar algo que esté relacionado a la comunicación, a comunicarte con la gente o a mostrar, ¿sí? Así sea un taller también de stand-up, un taller de teatro, es observar, ¿sí? Y cuando estés ahí enfrente, si una persona quiere que le salga bien a la primera, nunca habló frente a nadie, y a la primera ya pretende que le salga bien, y se frustra porque por ahí no le salió tan bien, claramente no se va a animar y va a pensar que está mal. ¿Sí? Pero si va con seguridad, con confianza y dispuesto a fracasar, o sea, dispuesto a aceptar en caso de que le vaya mal, puede ser que le vaya bien, que ya tenga una naturaleza, porque, que tenga un don para hablar, que es totalmente válido y pasa, pero Sí, en el caso que no, tiene que estar preparado para ese fracaso. ¿Sí? Y también en el día a día, a ver, exacto. cuanto más contacto con las personas tenés, Sí, sí, sí. y cuando me hablo más contacto con las personas es con los distintos tipos de personas, distintas culturas, distintas religiones, distintas etnias, ¿sí? Todo lo que sea distinto a uno es lo que te ayuda también a Así potenciar la es. comunicación, Exacto, ¿sí? justamente de Eh, eso estábamos hablando en la clase esta, en la última, que tiene que ver con los temores y demás, y cómo sacarnos rutinas que nos estancan y nos hacen ser mediocres en nuestros laburos, en nuestros espacios de sí, comunicación. Entonces, esto de conocer personas nuevas, charlar, escuchar música distinta, comer distintas comidas que nunca lo hubiéramos hecho, quizás son pequeñas acciones, pero nos sacan de la rutina, nos sacan de ese cerebro primitivo que no nos deja ser creativos y que al fin y al cabo termina siendo el que nos dicta aquellos temores que no son tan reales, que bien están sobredimensionados por nuestro propio cerebro, ¿no? sí, totalmente, totalmente. El contacto con alguien que es distinto a vos hace que el cerebro aprenda. Así como cuando cambias, cuando un día vas por un camino y al otro cambias Sí, esa ruta para poder como despabilar un poco la mente, para que se potencie y entrenar, que no envejezca rápido, por así decirlo. sí, Pasa lo mismo con la comunicación. Si vos estás siempre en una zona de confort, donde hablas con personas que tienen la misma jerga, manejan el mismo vocabulario, la misma palabra, nunca vas a aprender a comunicar en general a todo el público.
¿sí? En realidad es al revés. Primero tenés que, primero tenés que conocer y haber estado